Jóvenes, queridos alumnos, muy buenos días, o dependiendo de la hora que estén viendo este video, bienvenidos a nuestra primera cápsula educativa correspondiente a los contenidos de historia para cuarto medio. Les dejo el título y el objetivo de la clase de hoy, así que vamos a ver lo que nos corresponde. El tema de hoy son los regímenes totalitarios o totalitarismos. Estos movimientos o regímenes políticos se dieron principalmente en Europa. Para hacer una introducción un poco más al tema, vamos a referirnos a grandes rasgos a lo que esto significa. Primero que todo, actualmente muchos países del mundo se organizan políticamente como democracias, que es todo lo contrario a un totalitarismo. ¿Ya? Estas democracias, como la de Chile, se distinguen por una serie de características tales como la separación de los poderes del Estado, la existencia de diversos partidos políticos, organizaciones sociales y el respeto a la diversidad cultural, étnica o de ideas, además del reconocimiento constitucional de una serie de derechos fundamentales. Por lo tanto, en estos sistemas democráticos los gobiernos representan a una mayoría que los ha elegido, manteniendo el respeto a las minorías, pues son regímenes que buscan valorar el pluralismo ideológico y político, o sea, la amplia diversidad de ideas y de pensamiento político. Aunque actualmente se reconoce la democracia como el sistema político que mejor vela por el bienestar de una comunidad, los regímenes democráticos no siempre gozaron de tal reconocimiento. De hecho, después de la Primera Guerra Mundial se produjo un desprestigio de la democracia liberal, surgiendo a partir de 1925 regímenes totalitarios, principalmente en Italia, Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS, que lo vamos a abreviar comúnmente así. Entonces, estas formas de gobierno, los totalitarismos, ¿bajo qué contexto se dieron? O sea, ¿por qué surgieron? ¿Cuál fue lo que desencadenó que aparecieran movimientos y formas de gobierno de estas características? Primero que todo, las experiencias totalitarias se desarrollaron, como bien dijimos, en Italia, Alemania y la recién formada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Estos regímenes respondieron en gran medida a las características del periodo posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, desde 1919 hasta 1939. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, las democracias liberales no lograron controlar los problemas económicos, ¿ya? Y obviamente problemas sociales que derivaron del conflicto, ni tampoco pudieron resolver los estragos que provocó la gran crisis económica de 1929. Por lo tanto, el liberalismo planteaba que el mercado debía regularse por sí solo, y desde lo político restringe la intervención del Estado, por lo que finalmente los gobiernos no tomaron medidas eficaces, generando un gran descontento en la ciudadanía, y en ese contexto tomaron fuerza estos movimientos extremistas que prometían cambiar el rumbo de las cosas. Por su parte, la izquierda comunista, que se fomentó en Europa por la Unión Soviética, representó una opción política para una parte considerable de la población europea. A su vez, el miedo a la expansión de este pensamiento llevó a una gran cantidad de europeos a adoptar posturas fascistas, que atacaban abiertamente el comunismo, fomentaban el nacionalismo, se oponían al liberalismo económico y, en el caso del nazismo alemán, eran fuertemente racistas. Fue precisamente el fascismo el que logró mayor éxito en Europa. Tanto el comunismo soviético de Stalin como los fascismos europeos se caracterizaron por ser antidemocráticos, ¿ya? Tomando en cuenta la definición del principio, y por intentar un control absoluto de sus poblaciones. Así, la Unión Soviética, Alemania y en menor medida Italia se aproximaron al modelo de lo que se conoce como régimen totalitario. Especialmente en los dos primeros, que fue Alemania y la Unión Soviética, el Estado intentó vigilar todos los aspectos de la vida de los individuos, de sus ciudadanos, sin dejar espacio para la libertad. Como lo dice su nombre, el totalitarismo pretendía ejercer un control total sobre el escenario político, social y económico del Estado. La existencia de una sociedad de masas, ¿ya? Sobre todo a principios del siglo XX, favorece el desarrollo del totalitarismo. ¿Por qué? Esta es una sociedad industrial formada a partir de la explosión demográfica, el aumento de la población, la concentración de la población en grandes ciudades y el desarrollo de la tecnología. Todos estos factores, o por lo menos sin estos factores, el dominio ejercido por el Estado sobre cada individuo no hubiese sido posible, porque el totalitarismo necesitó de la sociedad de masas para expandir su doctrina a toda la población y mantenerla sometida a través de formas tan diversas como la propaganda ideológica, la educación,
la utilización de métodos represivos por parte de la policía secreta. ¿Por qué la sociedad de masas? Aquí se masifican lo que son los medios de comunicación, empiezan a masificarse, por ejemplo la radio o el cine. Entonces todos estos medios les sirvieron para difundir sus ideas y su propaganda política. Entonces, ¿cuáles son las características de los totalitarismos? Primero que todo, el concepto de totalitarismo se define entonces como un régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido político, de forma autoritaria y que impide la intervención de otros controlando todos los aspectos de la vida del Estado. A diferencia de un autoritarismo, que fue el caso de Chile o las dictaduras en Latinoamérica durante el 70 y el 80, hay ciertas características que son propias de los regímenes totalitarios, como por ejemplo, primero, la imposición de una ideología. Esta imposición era de carácter globalizador, pues se aplicaba a todos los aspectos de la existencia humana. O sea, a todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos se les imponía esta ideología. Segunda característica es la presencia de un líder carismático, que es un elemento esencial de los totalitarismos, que es el culto al líder, quien infundía sobre las masas anónimas sentimientos de admiración y lealtad. Por poner un ejemplo en imágenes. Tercera característica, la existencia de un partido único. O sea, se prohíbe la existencia de otros partidos. El partido único cumple un rol fundamental en la tarea de construir individuos nuevos que se subordinarán a las órdenes impuestas, por lo que estaba prácticamente fusionado con el Estado. Ni siquiera es que haya un... Acá no existe un pluralismo político, o sea, no es que pueda haber más partidos, no hay, no existe. Se impone un único partido. Cuarta característica, la subordinación de las personas al Estado. ¿Ya? Esto se entiende como la creación de un nuevo tipo de sociedad que debía ser impuesto por el Estado. ¿Ya? El Estado, en este caso, moldea a sus ciudadanos en favor de la idea predominante. Quinta característica, el control total de los medios de comunicación y educación. O sea que el Estado utiliza este monopolio de medios para difundir su propaganda y permitir la fortaleza de la ideología dominante. O sea, manipulan los medios de comunicación y aparte la educación impartida en los colegios es moldeada en favor de la supremacía de la ideología dominante por el partido único. Existe además una fuerte represión, otra característica. O sea, todas las personas u organizaciones que se opusieran a la ideología impuesta eran perseguidas e incluso eliminadas. Y por último, la última característica, el acto de masas. O sea, se fomentan concentraciones públicas masivas, ¿ya? Con el fin de controlar en conjunto a la sociedad, adoctrinarlos y fomentar su espíritu colectivo, que era muy característico del nazismo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos tres totalitarismos de los cuales hemos estado hablando? Vamos a partir por el estalinismo soviético. El estalinismo toma su nombre debido a su figura principal, que es Joseph Stalin, quien fue un militar ruso, quien aseguró su poder dentro de la Unión Soviética ya para 1929, habiendo ya eliminado a la mayoría de sus opositores políticos dentro del partido. Entonces, ya asegurado su poder y su dominio absoluto dentro de la Unión Soviética, comienza a ejercer el poder de forma personalista y autoritariamente. Entonces, el estalinismo se basa en la supremacía del Partido Comunista, el cual controla al Estado y a la sociedad. El partido estaba completamente sometido al poder y a la voluntad de Stalin, quien era considerado su líder indiscutido. Cualquier disensión, o sea, cualquier diferencia con él, era duramente reprimida y esto se hizo mediante purgas, consistentes en la muerte del disidente en su reclusión en campos de prisioneros conocidos como los gulags. El gobierno de Stalin es considerado totalitarista porque, y aquí vamos a hacer la comparación con las características que dijimos, no existen partidos opositores, ¿ya? El Partido Comunista era el único legalmente conocido o reconocido. Se promovió el culto al líder a través de un aparato de propaganda controlado por el Estado. Además en la educación, se impartía dentro de los colegios la adoración a la figura de Stalin. El Estado, además, ejercía un estricto control de la información y de la creación artística y cultural, ya manejando todos los medios de comunicación. De hecho, aquí el tema de la propaganda, los afiches y la
publicitar logros del stalinismo era muy común. De hecho, incluso inventar logros como la creación de edificios que nunca existieron, pero ahí estaba la figura de que se había hecho la gran obra pública. Además, el Estado contó con varios aparatos represivos, ¿ya? Que controlan cualquier disidencia de índole política o nacionalista en las repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Se trató de la Administración Unificada de Política Estatal, o la GPU, posteriormente reemplazada por el Comité de Seguridad del Estado, como la agencia de inteligencia como es la CIA para Estados Unidos. La Unión Soviética tenía la KGB. El segundo totalitarismo es el fascismo, sobre todo el fascismo italiano. Este movimiento surge ya como partido político en 1921, siendo el Partido Nacional Fascista, el cual estaba liderado por Benito Mussolini. Mussolini logra llegar al poder en 1925 conformando este régimen autoritario. Entonces, ¿qué caracteriza al fascismo como un totalitarismo? Entonces, sus características son antidemocrático, o sea, la libertad individual se subordina al Estado, ¿ya? Este Estado está dirigido por un líder todopoderoso y es apoyado por un partido único, que es el Partido Nacional Fascista. Se enaltece el culto y la figura de Mussolini, quien pasó a ser llamado el Duce. En este caso significa caudillo o conductor del pueblo. Se controla estatalmente la educación, la cultura y los medios de comunicación. ¿Ya? Estos se utilizan como medio o herramienta de control social y promoción del culto a Mussolini. Existe también un nacionalismo imperialista. Mussolini afirmaba que Italia debía volver a su antigua unidad histórica y geográfica que la había caracterizado en la antigüedad. O sea, técnicamente Mussolini quería retomar la antigua gloria del Imperio Romano, generando entonces un carácter nacionalista y expansionista. O sea, quería expandir su territorio y formar una figura de identidad nacionalista en Italia sumamente fuerte. Y por último, se desarrolla un culto a la violencia y al militarismo, que se manifiesta por el uso de símbolos, la propaganda e incluso la violencia política hacia sus adversarios. Y bien, el tercer y último totalitarismo que nos queda por ver es el nazismo alemán. El nazismo, o el partido nazi, surge en 1919. Se opta por como líder del partido, o como tener como la cara visible, a un joven austríaco, el cual tenía una gran capacidad oratoria. Tenía buen bla bla el hombre. Esta persona era Adolf Hitler. A la cabeza del partido, Hitler logra llevar a cabo un fallido golpe de Estado en 1923, el cual, si bien es fallido, termina con muchos de los líderes nazis encarcelados. Él solamente está un año en prisión. Por lo tanto, en ese año, estando preso, él escribe su obra Mein Kampf, o Mi lucha, en donde plasma toda la ideología o los pilares de la ideología nazi, como por ejemplo la superioridad de la raza aria, la crítica a la democracia y el expansionismo territorial que debería ejercer Alemania. Todo esto basado en la consolidación y defensa de un espacio vital y el anticomunismo. Entonces, ya con este libro publicado en 1925, se logró llegar con su ideología a gran parte de la población alemana. Por lo tanto, ya para la década del 30, estaba el momento preciso para que lograra llegar al poder. ¿Cómo? Recordemos que en 1929 se desató la gran crisis económica, la cual fue la peor crisis del capitalismo hasta entonces. Por lo tanto, se genera un gran descontento social. Aumenta el desempleo, la inflación o los precios se dispararon, entonces se generó un empobrecimiento de la clase media y los sectores obreros. Por lo tanto, el discurso de Hitler se basó en la solución a todos estos problemas que la democracia no había logrado resolver. Entonces, sí, logró tener muchos partidarios por toda Alemania, lo cual lo lleva en 1933 a ser nombrado canciller, y de ahí entonces, ese año, comienza su revolución y comienza su régimen autoritario. El totalitarismo nazi se entiende como totalitarismo porque el Estado se dirige por un líder todopoderoso, el Führer, o conductor, o en este caso líder, y el cual se sostiene en un único partido,
legalmente reconocido, el partido nazi. Se utiliza de manera sistemática el terror y la violencia política. Se persigue, se encarcela e incluso se elimina a los opositores y se lleva a cabo una política de limpieza étnica que implicó la muerte de judíos, gitanos o eslavos. Incluso personas con discapacidad psíquica mm, y algunas minorías religiosas, étnicas y también sexuales. Además, el régimen utiliza un aparato de propaganda con el que se procuró eh, dominar a la sociedad, y en este caso adoctrinar y ensalzar la figura del líder. Se controla los medios de comunicación y toda creación cultural y artística. Se utiliza también visualizar la gran cantidad de marchas multitudinarias que realiza Hitler para hacer ver toda la cantidad de seguidores que tiene y obviamente realzar su imagen pública. Por lo tanto, tenemos tres regímenes sumamente autoritarios: el fascismo, el nazismo y por su contraparte completamente comunista, el estalinismo soviético, lo cual va forjando el escenario ideal, lamentablemente, para desatar el siguiente conflicto que se nos venía. Hasta entonces, la Primera Guerra Mundial se conocía como la Gran Guerra. No se tenía idea que venía la segunda parte. Así que chicos, esa sería la cápsula educativa del día de hoy. Espero les haya gustado, les mando un abrazo gigante a todos, espero que nos veamos pronto y ya en la próxima semana estaríamos adentrándonos con el segundo tema, que sería empezar a ver la Segunda Guerra Mundial. Cuídense mucho, un abrazo, que les vaya muy bien.